Redonda, que lleva por título Estilos de vidas familiares y en la que estoy segura se va a poner de manifiesto la situación actual de las familias y los cambios y modificaciones que han tenido que realizar para adaptarse a los nuevos tiempos. Qué duda cabe que la tendencia hacia una mayor democratización, la incorporación de la mujer al mercado laboral, los cambios de los modelos de organización familiar y la demanda de más flexibilidad en una economía cada vez más globalizada son los elementos que han configurado un nuevo panorama para las familias. Un modelo que es totalmente diferente al modelo tradicional al que estábamos acostumbrados. Para hablar de estos temas me acompañan en la mesa dos expertos. Quiero, en primer lugar, además, disculpar la presencia de la tercera ponente, la doctora Silvia Carrasco, que ha excusado su presencia por motivos de tipo familiar. Me acompaña Carles Feixa, antropólogo, y Roberto Laserna, economista. Tiene la palabra, en primer lugar, Carles Feixa. Carles, es doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y honoris causa por la de Manizales, Colombia. Ha sido investigador en centros académicos de Roma, México, París, Buenos Aires y California. Se ha especializado en el estudio de las culturas juveniles. Es autor de más de 25 libros, de entre los que destacaríamos títulos como De jóvenes, bandas y tribus, o El reloj de arena y culturas juveniles en España. Es coeditor de la revista Young y miembro del Consejo Editorial de Nueva Antropología de México, Nómada de Bogotá, Mondi Migranti de Milán y Análisis Social de Lisboa. Ha sido asesor para políticas de juventud de Naciones Unidas y vicepresidente del Comité de Investigación Sociología de la Juventud. En la actualidad es profesor titular de la Universidad de Lleida. Cuando quieras, Carles. Buenos días a todos. Mi intervención intentará ser un viaje a la experiencia de ser adolescente y joven a lo largo de la historia y de su relación con el uso, a veces el abuso o el no uso de las nuevas tecnologías. Es decir, cómo el uso de instrumentos tecnológicos condiciona, determina, interactúa la relación entre padres e hijos, entre profesores y alumnos, entre patrones y aprendices, entre las distintas generaciones. Esto ha sido siempre así, pero lo es más en la actualidad cuando, como sabéis, el ritmo, el cambio en la novedad de los nuevos instrumentos digitales hace que a menudo quienes sepan más de ese mundo no sean los mayores como era antes, sino que son precisamente los más pequeños. Para realizar este viaje me basaré en tres metáforas, en tres imágenes que todos tenemos presentes porque seguramente hemos leído, si no hemos leído los libros, al menos sí hemos visto las películas en que se basan, que pueden considerarse, pueden interpretarse como modelos de juventud, como modelos de transición a la vida adulta y, por tanto, también como modelos de aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías o de las tecnologías que son nuevas en cada momento histórico. Me refiero a Tarzán, Peter Pan y Blade Runner. Se tratan, en este caso, de relatos sobre la adolescencia o sobre la juventud que han existido siempre, pero que en el presente se han hecho mucho más complejos.
Existen los relatos del mito, como el de Edipo, es decir, el joven que debe matar a su padre para afirmarse como individuo, relatos edificantes de la literatura religiosa, relatos pedagógicos desde el Emilio de Rousseau, científicos, cinematográficos, los modelos de adolescencia que nos propone el cine, relatos de vida, en la actualidad también, por qué no decirlo, modelos televisivos de joven o de muchacho, de muchacha, como los propuestos por los reality shows, o finalmente por los modelos virtuales de los blogs en los que tanto participan los adolescentes actuales. Yo me voy a centrar en tres que son relatos literarios. El de Tarzán, o por decirlo en femenino, el de Jane, el de Peter Pan o el de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene muchas concomitancias, y el de Blade Runner o el de Rachel, que es una de las replicantes de la película. Empecemos con el relato de Tarzán. La novela fue publicada en 1912 y después tuvo una serie de consecuencias de correlatos cinematográficos que son los que conocemos, aunque es muy interesante leer directamente el libro, porque hay toda una reflexión decimonónica sobre el colonialismo y sobre todo sobre el ser hombre, el que significa pasar de la selva a la ciudad, pasar de lo salvaje a la cultura, a la civilización. Tarzán, en el fondo, podríamos decir que es el modelo del niño o del adolescente que debe hacerse adulto, que debe pasar del juego, del salvajismo a la civilización. El contexto es el de la sociedad industrial o colonial, que es la que inventa la figura del adolescente. En cierta manera la inventa Rousseau cuando en su Emilio propone la pedagogía como una fase de la vida de aprendizaje, de no responsabilidad laboral. Pero también recordemos las figuras de los niños salvajes, de los niños perdidos en el bosque o en las tribus primitivas, que son readoptados por animales. No es solo un mito, hay también historias verídicas de niños o niñas perdidos y que consiguen sobrevivir durante un tiempo hasta que finalmente son rescatados y se les intenta reintroducir en la civilización. En el fondo se trata del debate entre la naturaleza y la cultura. ¿Qué determina cómo somos los humanos? ¿Lo determina nuestra naturaleza biológica innata o bien lo que aprendemos en nuestro entorno? El argumento de la novela es el viaje a la selva de una familia británica noble que naufragan, que mueren en la costa africana y que su bebé, que acaba de nacer, que nace en la selva, es adoptado por un gorila, por una gorila en realidad. Al cabo del niño crece entre gorilas, pero como humano, y al cabo del tiempo viene la señora Jane y el señor Darnot, que es un pedagogo francés, que le descubren e intentan recuperarle para la civilización. Hay, en primer lugar, en la novela un proceso de aprendizaje. Cuando Tarzán es educado, porque hay también una educación, por los gorilas, él es consciente de que es distinto y su mamá, adoptiva en este caso, Kala, se preguntaba por qué tardaba este niño tanto en aprender. Es lo que nos pasa a los humanos, somos los animales que nos cuesta más ser autónomos, es decir, ser adultos. La mayoría de especies animales, sobre todo los mamíferos superiores, después del destete, una vez ya pasada la época de dependencia directa de la madre, hay una liberación casi obligatoria, a veces forzada, que obliga a los adolescentes, a los que han superado la pubertad, a emanciparse. Es en cierta manera lo que antes explicaba Enrique Gil Calvo, una exogamia forzada.
la madre, para que el niño, para que el chimpancé o para que el león pequeño pueda ser libre, tiene que echarle fuera de la comunidad para que se busque la vida. Y esto sucede tan pronto la madurez sexual y física es posible. En cambio, los humanos esto es mucho más complicado, porque no es suficiente una autonomía física, el destete, sino que es necesaria una autonomía psicológica y cultural. De entrada, es necesario aprender el idioma, el lenguaje, ¿no?, que es el primer instrumento de la tecnología. Sin lenguaje no hay cultura. Y el lenguaje no es solo unas expresiones verbales, sino que es todo un sistema de conocimientos en torno a ese mundo. Pero, por eso, Tarzán, así como sus compañeros gorilas de la misma edad ya eran fuertes, ya habían crecido, ya se podían valer por sí mismos, él, en cambio, seguía bajo las faldas, no las faldas, pero bajo la protección de su mamá gorila, y seguía siendo un niño, ¿no? No tenía ni fuerza ni poder. Sin embargo, cuando Tarzán empieza a utilizar su inteligencia, su raciocinio, de repente crece mucho más que el resto, se hace más inteligente y se hace más adulto y les acaba dominando, porque utiliza estrategias, utiliza el ingenio, utiliza, en definitiva, la inteligencia. Hasta que finalmente, cuando ya es un adulto, cuando ya ha crecido, es rescatado. Él se da cuenta de que no es un mono, no solo porque su piel es distinta, sino porque su manera de funcionar, su inteligencia es diferente. En la novela se dice, por ejemplo, Tarzán de los monos, alevín del hombre primitivo, ofrecía una imagen llena de patetismo y de promesas. Era como una alegoría de los primeros pasos desde la negra noche de la ignorancia en busca de la luz del conocimiento. Tarzán es una metáfora del niño que no sabe nada y que buscando, jugando, se hace un adulto responsable. ¿Cuándo se hace adulto? Cuando vuelve a la ciudad, a la civilización. Cuando llega Jane, se enamora de ella, cuando el señor Darnot le enseña el idioma de los humanos y cuando aprende las maneras, digamos, los hábitos y costumbres, ¿no?, cómo vestir, cómo comportarse. Finalmente, a Tarzán le convierten en un caballero elegante en cuanto a modales y lenguaje. Es, por tanto, el paso de la selva, de la infancia es el mundo de la libertad, del juego, de la no responsabilidad, a la ciudad, a la vida adulta, donde hay reglas, donde hay normas, donde todos debemos cumplir una serie de requisitos. Y es un paso ambivalente, ¿no? A nadie le gusta dejar de ser niño y todos tenemos un recuerdo mítico de nuestro pasado infantil. El modelo de juventud del que nos habla Tarzán es, en cierta manera, el modelo del buen salvaje, ¿no? La infancia, la juventud es pura, incorrupta, hasta que, mediante un invento que tenemos los humanos, que son los ritos de paso, unas ceremonias para convertirnos en personas, ceremonias que en las tribus primitivas eran, digamos, de carácter ritual, ceremonial, religioso, a veces muy duras, y que en nuestra sociedad contemporánea hemos sustituido por otro tipo de pequeñas ceremonias, como los exámenes, las pruebas, el servicio militar, que ya no existe, para ser adultos. El objetivo, por tanto, es crear adultos civilizados que entendieran cómo funciona la tecnología y que se pudieran adaptar. Pero este aprendizaje, esta tecnología, se hacía a través de la cultura oral y de la cultura escrita. Es decir, suponía el paso de Homero a Gutenberg, ¿no? A través de la lectura, de la educación formal, los niños se convertían en adultos. Este, podríamos decir, el de Tarzán, es el modelo que ha dominado durante la mayor parte de la historia de la humanidad y perseguía que los niños fueran, tan pronto como fuera posible, adultos, y desde el punto de vista de la tecnología se basaba en que el control de la tecnología lo tenían las generaciones antiguas, los mayores, que educaban a cada nueva generación bajo un modelo autoritario,
bajo unas normas de aprendizaje, por ejemplo, en el caso de la lectoescritura o de otras formas, o el aprendizaje tecnológico para aprender un oficio, una profesión. El sistema de gremios, pongamos por caso. El segundo modelo del que hablaré es el de Peter Pan. En cierta manera es un modelo contrario. Es decir, ahora de lo que se trata no es de hacerse adulto, sino de inventarse un mundo juvenil, de alargar la vivencia en el mundo de la infancia y de la juventud. Es decir, de crear una eterna adolescencia. En la que, por cierto, desde el punto de vista tecnológico, ya los jóvenes empiezan a saber tanto como los adultos, se equiparan a ellos. Ya no solo hay un aprendizaje de lo que los adultos saben, sino que los jóvenes empiezan también a enseñarles algunas cosas. El contexto es el de la sociedad postindustrial, es decir, este modelo surge en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en los 50, en los 60, con la figura del teenager, con la figura del adolescente. Por ejemplo, es la era del rock and roll, es la era del consumo masivo, del mercado adolescente. O, bajo otro punto de vista, el modelo de la contracultura de Theodore Rosa, que en la construcción de una contracultura propone un nuevo sistema de relaciones culturales en las que las nuevas generaciones inventan nuevas formas de familia, de consumo, de religión. Por ejemplo, el modelo de la comuna, ¿no? Una familia alternativa. La utopía hippie sería otro ejemplo, ¿no? De crear una sociedad supuestamente paradisíaca, donde las normas de espacio y de tiempo se trastocan y donde quien manda ya no son los viejos ni los padres, sino que quien manda empiezan a ser los jóvenes. Se trata del debate entre cultura y consumo. Es decir, a través del consumo te liberarás del consumo comercial o del consumo alternativo. A través de los instrumentos de consumo, de la música, de la moda, de la diversión, los jóvenes van construyendo su propia cultura. Por primera vez en la historia, construyen un mundo para sí. En la novela narra el viaje al país de nunca jamás, donde Wendy y su familia descubren un mundo sin tiempo ni lugar, donde Peter Pan vive su eterna juventud. Es un niño, Peter Pan, o es un joven que no crece, que se quedó en su etapa infantil. Y es un mundo poblado de seres extraños como los piratas, los pieles rojos, o como Campaniña y los niños perdidos, que son niños que emigraron allí y ahí se quedaron, nunca regresaron. Es un mundo sin adultos, o con adultos un poco de cartón piedra, ¿no? Como los piratas. Pero finalmente en la novela hay una vuelta a casa. Wendy no se queda para siempre en el país de nunca jamás y regresa y crece, acaba siendo ella también. El último capítulo de la novela es como Wendy se convierte en mamá y educa a una nueva generación. En la novela hay un proceso de desaprendizaje, que es el contrario del de Tarzán. Wendy o Peter Pan, cuando van al país de nunca jamás, deben aprender las normas que rigen en el mundo normal y deben aprender otras normas. Por ejemplo, todos los niños crecen menos uno y pronto saben que han de crecer. Los 2 años son el principio del fin. ¿Cuándo decidiste ir al país de nunca jamás? Fue porque escuché a mi padre y a mi madre que hablaban de qué sería cuando fuera mayor. Qué cosa más terrible. No quiero ser nunca mayor, de ninguna manera. Quiero ser siempre niño y divertirme, ¿no? Es el eterno, algo que todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida, ¿no? Cuando nuestros papás nos preguntan ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Yo no quiero ser mayor, ¿no? Quiero vivir siempre así. Por ejemplo, ¿y me harían ir a la escuela? Sí. ¿Y a una oficina? Creo que sí. Y pronto sería un hombre, muy pronto. Pues no quiero ni ir al colegio ni aprender cosas serias. Qué angustia despertarme y verme con barba, ¿no? Por tanto, se crea un mundo infantil o juvenil donde las tecnologías son autogestionadas. A veces hay un uso de nuevas tecnologías, de la diversión, de la música, y es muy importante el conocimiento de la televisión, de la radio, de las discotecas. Es el mundo, es la generación de la televisión, ¿no? De la emergencia de una nueva pantalla que todo lo ve, que todo lo controla.
Sin embargo, finalmente debemos volver a la civilización. Este alargamiento de la infancia, de la juventud, que corresponde desde el punto de vista económico a una fase en la que la educación no se acaba, se debe postergar, aumenta la universidad, la escuela secundaria, no puede durar eternamente, ¿no? Llega un momento en que los hippies, los jóvenes contestatarios, los que han alargado su irresponsabilidad, deben sentar la cabeza y deben volver a casa, deben casarse, encontrar un trabajo, deben hacerse, en definitiva, adultos. Es un modelo de una juventud que yo denomino orgánica porque se basa en una cierta idealización de la juventud. El joven es un héroe revolucionario consumista y los ritos de paso se transforman en ritos de impasse, es decir, de ritos hacia ninguna parte. Ya no hay ritos de paso para ser adultos, sino que hay ritos para permanecer en la juventud, ¿no? Para ir alargando esta etapa que, como sabéis, primero se acababa a los 16 años, a los 18 con el servicio militar, después a los 25 con el fin de la universidad, y hoy podríamos preguntarnos cuándo se acaba la juventud, ¿no? Esta figura del eterno becario, ¿no? Es un adulto postergado. Desde el punto de vista tecnológico, es lo que denomino una odisea contextual. Es decir, se pasa de la cultura escrita a la cultura visual. Las nuevas tecnologías de la televisión, lo que teorizó McLuhan, la gran pantalla, empiezan a hacer que las relaciones entre las generaciones no sean autoritarias, sino que sean más igualitarias. Que los adultos no sepan muchas veces tanto o menos que lo que saben sus vástagos. Acabemos con el tercer modelo, que es el síndrome de Blade Runner, o en realidad deberíamos hablar del síndrome del replicante. En este caso es una novela que se transformó en película sobre los androides. Los androides son robots medio mitad hombres, mitad máquinas, que surgen en el contexto de la sociedad postindustrial o de la sociedad digital, ¿no? De la sociedad del futuro. Es el modelo de lo que algunos autores denominan la adolescencia, ¿no? Una mezcla entre el adolescente y el adulto que alarga ad infinitum este periodo, pero que lo hace mucho más ambiguo. La adolescencia no es solo el adolescente que no se hace adulto, sino que también es el adulto que se hace niño, que se hace más inmaduro, ¿no? El adulto inestable, que no sabe muy bien, está en crisis de identidad, ¿no? Por ejemplo, es lo que se denomina la segunda crisis de la pubertad en los 40, ¿no? En los años cuando uno tiene entre 40 y 50, y a menudo hay nuevas crisis emocionales, afectivas, incluso religiosas, que van surgiendo. También desde el punto de vista tecnológico es el modelo de la generación digital, de la Net Generation, ¿no? De la generación de la red de la que nos habla Don Tapscott. Es decir, esta generación que creció bañada en bytes, que no solo emigró al país de la cultura digital como nosotros, sino que nació y creció en este país. Es nativo de las nuevas tecnologías. Se educó, como después explicaré con algunas citas de una informante, se educó con la Game Boy o con la PlayStation, ¿no? Se educó, digamos, jugando a marcianitos. Son los niños androides, niños que saben mucho más que nosotros, que tienen infinitas capacidades tecnológicas, informativas, incluso físicas, ¿no? Están mejor alimentados, más bien cuidados, pero sin embargo les falta una cosa muy importante, que es el poder para decidir sobre sí mismos, ¿no? Niños o adolescentes, ¿no? Tienen todo para sí, pero en cambio a veces no saben qué hacer con su vida, no pueden decidir cuál va a ser su profesión, cuándo van a poder emanciparse o cuándo van a poder tener una residencia propia. Es el debate, en definitiva, entre la máquina y la cultura, ¿no? ¿Qué es más importante en la juventud actual? ¿El abuso, la inmersión en lo tecnológico o bien el sentido de la vida que nos da la cultura? El argumento de la novela, como recordatorio, es el de unos androides, los llamados replicantes, creados por un inventor que se dedican a colonizar nuevos mundos, Marte en este caso, y que llega un momento en que se rebelan
y quieren volver a la Tierra, quieren dejar de ser máquinas y ser personas. El Blade Runner, en este caso, es el cazador de replicantes, Harrison Ford en la película, es la autoridad que tiene por función aniquilar esta rebeldía, controlarles, en este caso matarles, ¿no? Se dice en el argot jubilarlos. Los replicantes, sin embargo, intentan aliarse entre ellos, intentan darse apoyo, intentan descubrir quiénes son, ¿no? El chip que les funciona tiene un fallo de memoria porque lo saben todo, pero no saben sus orígenes, no saben de dónde vienen, quién les creó. Es decir, de manera también el dilema de todo adolescente, de todo joven. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde quiero ir? Sé quién es mi padre, ¿no? Pero ¿quién quiero ser yo? Y los replicantes se alían con los denominados especiales, que son personas un poco marginadas de la sociedad, que les dan su apoyo. Por cierto, para descubrir si uno es replicante o no, hay un test de empatía, es decir, estas máquinas que se confunden con humanos deben pasar un test para saber si son replicantes o no. En la novela y en la película hay un proceso de autoconciencia, ¿no?, de estos replicantes. Los robots se dan cuenta de que son máquinas, sin duda, pero que también tienen cierta sensibilidad. No son máquinas por serie, ¿no? Hay alguna emoción que va surgiendo. ¿Son robots o son personas? Un androide, por dotado que estuviera en cuanto a su capacidad intelectual, no podía encontrar el menor sentido de la fusión. La empatía solo se encontraba en la comunidad humana. Exigía un instinto de grupo sin cortapisas. Por ejemplo, otro paralelismo, el uso de drogas, en el caso de los replicantes, para ampliar su conciencia, para buscar otras percepciones de la realidad. Finalmente hay una rebelión. Los androides, los replicantes, se intentan liberar de la cortapisa que les supone que tienen un final, una muerte prevista, digamos. El chip está programado para durar 2 años o 3 y a los 3 años te mueres, ¿no? Que es en cierta manera la metáfora del final de la juventud. ¿Cuándo dejaré de ser joven? ¿Cuándo me haré adulto? No se sabe. Está programado, llegará un día en que te despertarás y serás de repente maduro, tendrás trabajo y estarás casado, pero no se sabe cuándo llegará. Sin embargo, esta rebelión está condenada al fracaso, porque los replicantes tienen poco poder, son pocos, y no pueden oponerse a todo el sistema. Pero hay un pero ahí, y es que el cazador de replicantes, el Blade Runner, acaba dudando, ¿no? Su función es matarlos, pero acaba dudando si lo que está haciendo es bueno, ¿no? Es como todo adulto que tiene que controlar a los jóvenes, tiene que decirles un camino, pero a veces duda y no lo tiene muy claro y les imita, ¿no? Y se enamora de ellos, les admira. Hay una cierta admiración, un cierto sentimiento de ambivalencia por parte de los jóvenes frente a los adultos. Es un modelo de juventud líquida el que tenemos, del que nos habla esta novela, esta película. De una juventud que no es un proceso lineal, sino que es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Se entra y se sale de la juventud. La juventud, el replicante, lo tiene todo, pero no tiene el poder. Y no sabe cuándo se acabará su propia juventud. Ya no hay ritos de paso ni ritos de impasse, sino que hay lo que denomino ritos de holosección. Que estos son ritos de realidad virtual, ¿no? De inventarse un mundo más o menos artificial donde todo es posible. Porque en realidad lo que está cambiando no es que la juventud se está haciendo adulta, lo que está cambiando es que el mundo adulto se está infantilizando, ¿no? La cultura televisiva, documental, de todo tipo se está infantilizando. Y desde el punto de vista tecnológico, lo que está sucediendo es que los jóvenes, los niños, saben más de casi todo que nosotros. Saben más de cómo funciona un teléfono móvil, una pantalla de televisión o de ordenador, el último invento de la tecnología, etcétera, ¿no? Estamos pasando de la cultura visual a la cultura multimedia y los jóvenes son la avanzada de este proceso. Quisiera acabar con la ilustración de
una historia de vida. Bueno, tenía otras historias, pero no las voy a explicar. Pero hay, digamos, una muchacha, una joven estudiante que yo entrevisté, era estudiante mía, que fue quien me dio la idea del replicante, y que es una perfecta metáfora de cómo las nuevas generaciones han hecho del mundo digital su propio mundo. Ella me decía, el último año ha sido... Bueno, hago el contexto de quién es esta persona. Es una estudiante universitaria, pero que le apasiona la música máquina, que se fue de Erasmus a estudiar a Berlín y se quedó ahí, y ahora casi tiene 30 años, pero sigue viviendo en un mundo medio juvenil, ¿no? Tiene una galería de arte, vive emancipada, pero al mismo tiempo le gusta seguir siendo joven mientras puede, ¿no? Es mitad adulta, mitad joven. Y hace unos años, cuando estaba en esta transición, en este final de la carrera, que nunca se acababa de acabar, porque después de la carrera venía el Erasmus, después el posgrado, después el doctorado, después la beca, y iba alargando esta etapa, y su padre le iba diciendo, bueno, pero a ver si se sientas la cabeza, ¿no? Su padre, que trabaja en un banco, a ver si ya te haces adulta, ya es hora de que vuelvas, sientas la cabeza, críes niños, queremos ser abuelos, ¿no? El último año ha sido darte cuenta de que te haces mayor, es como un cambio de piel. Yo tenía la teoría del replicante. Los replicantes son los jóvenes que se dan cuenta de que no tienen suficiente tiempo. Los que fabrican los replicantes serían la gente mayor, que nunca te dicen cuánto tiempo te queda de ser joven. Es la frase del libro de Philip Dick, que es el autor de Blade Runner. El Blade Runner es Deckard, el corredor de la luz. Sin embargo, yo no persigo a nadie por su condición. Me persigo a mí misma incluso, ¿no? Me estoy persiguiendo a mí misma. Hay una lucha dentro de mí que es hacerme mayor. Una parte de mí se ha ido, pero a veces sale. Soy como una replicante. Soy como la sobrina de Tyrell, que era el creador de los robots, que es un experimento que no tiene límites de tiempo. Lo importante es el tiempo. Es el tiempo. Os citaré otras breves citas de la entrevista donde ella expresa el impacto que para ella tienen las nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando yo tenía 13 años me compré una Game Boy. Realmente, si estás todo el santo día con los videojuegos, son malos. Si estás todo el santo día leyendo un libro, te volverás loco. Si estás todo el día mirando la tele, acabarás tonto. Pero si lo utilizas bien, la Game Boy, los videojuegos dosificados, a mí me han servido mucho. Yo creo que tengo mucha más agudeza visual ahora que antes. Mis ojos van mucho más rápido mirando las cosas. Capto imágenes mucho más rápidas. Quiero a la Game Boy, tío. Digamos, la amo, ¿no? Es mi mundo. La Game Boy hace que los niños se relacionen, no que se aíslen. Por ejemplo, para romper una pantalla, es decir, superar uno de los programas, te tienes que abrir a otra persona. Si no te abres, no puedes romper esa pantalla. La música y los ritmillos de la Game Boy los encuentras después en la música techno. O también hay expresiones de nuestra vida. Por ejemplo, ese tío está game over, ¿no? Está como pasado de moda. Estoy out. Estoy sin batería, que no tengo fuerzas para seguir, ¿no? Parece que estás en un videojuego. Tú te creabas la paranoia de que tu vida era como un videojuego, ¿no? En otra fase de la entrevista, esta persona me habla de la función del móvil, ¿no? Que es otro de los instrumentos tecnológicos que, como sabéis, los jóvenes usan de manera distinta como usamos los adultos, ¿no? Por ejemplo, el uso de SMS, que no estaba previsto, tecnológicamente sí que estaba previsto, pero que nadie había pensado que tuviera tanta importancia. Ella habla de tener su primer móvil como un rito de paso. Me empezó a entrar la era del móvil. Parece una manera de decir, es mi móvil, es mi territorio, una cosa mía, es como una extensión de mí misma, porque la carátula la he escogido yo. Yo creo que el móvil ha llegado a ser para nosotros una pieza de ropa aparte, que identifica a la persona. Quien no tiene un móvil no tiene nada, ¿no? Recordad, por ejemplo, que en el pasado, cuando uno hacía la primera comunión, le regalaban un reloj, al menos a mí me lo regalaron, ¿no? Para controlar el tiempo, ¿no? Hoy lo que se regala es un móvil, ¿no? En este caso, para que los padres supuestamente puedan controlar el tiempo de los hijos, aunque en realidad son los hijos quienes controlan el tiempo de los padres, ¿no?
Bueno, habla también de los chats, ¿no? El descubrimiento del chat, que es lo que diferencia a los jóvenes de los adultos, ¿no? Los adultos usamos el email y el chat muy poco, en cambio los jóvenes usan el chat, que es un contacto online al mismo tiempo, ¿no? Toda mi generación está en el chat. Por ejemplo, ya habla de toda la gente que conoció siendo Erasmus, europeos, jóvenes europeos de toda Europa, que obviamente físicamente después de este periodo de 4 meses ya no vuelven a verse durante mucho tiempo, pero siguen en contacto virtual a través del chat, ¿no? Con los Erasmus, la manera que me contacto es con el chat, con el Messenger. Y para acabar esta teoría suya del replicante, ¿no? Es decir, su inmersión en las nuevas tecnologías, haber crecido bañada en bytes, hace que ella sea perfectamente consciente, por una parte, que sabe mucho más que sus padres, que su madre por descontado, que tiene toda la información a su alcance, que puede viajar por toda Europa, que sabe idiomas, que sabe cómo funciona el último invento tecnológico, pero en cambio no tiene muy claro cuándo se acabará su juventud, ¿no? Sabe que ya no es un adolescente, que tiene casi 26, 27, 28 años, ya no es un adolescente, pero sí es una adolescente, ¿no? Es medio adulta, medio niña, ¿no? A veces los sábados por la noche le gusta volver a la discoteca a bailar música techno, pero otras veces, en cambio, piensa en el futuro, piensa que quiere tener hijos, piensa... cuando tienes 16 años, no piensas que se te acabará el tiempo de ser replicante, pero cuando cumples los 20, los 25, ya empiezas a pensar en el futuro. Sé que algún día me llegará la hora de dejar de ser joven. Y acabo. Como conclusión, podréis pensar que los modelos que he explicado muy brevemente, Tarzán, Peter Pan, Blade Runner, son modelos contrapuestos y un modelo evolucionista o evolucionado, ¿no? En el pasado todos eran Tarzán, nuestros padres fueron Tarzanes, o nuestros abuelos, nosotros fuimos Peter Pan, y los jóvenes actuales, nuestros hijos, van a ser Blade Runners. En realidad es mucho más complejo, porque en nuestra sociedad conviven 3 modelos. En cada institución, en cada momento, en cada lugar, domina uno de estos modelos. Por ejemplo, la escuela sigue estando en la era de Tarzán, no la de Peter Pan, ¿no? Sigue estando en la era de Tarzán, ¿no? Hay unos maestros, unos profesores que enseñamos unas cosas que los jóvenes tienen que aprender, ¿no? Y se da el caso curioso del profesor de informática que enseña a sus alumnos de secundaria cuando sus alumnos saben mucho más que él de lo último que hay en eso, ¿no? En otras instituciones, como el tiempo libre, predomina el modelo de Peter Pan, ¿no? La noche, por ejemplo, el mundo de la noche es un mundo de un país de nunca jamás, ¿no? No hay nada más parecido al país de nunca jamás que un sábado en la Florida de Fraga, ¿no? Una de las discotecas más de vanguardia de la música electrónica. Y os lo digo por experiencia. Y por último, el mundo del replicante de Blade Runner es el que está, digamos, como una cuña que está entrando en diversos ámbitos de las nuevas tecnologías. Pero como nos decía Tarzán en la novela, la última vez que le vi era usted un auténtico salvaje y ahora conduce un automóvil, ¿no? Eso les pasa a muchos jóvenes, ¿no? Que de repente pasan de un día al siguiente, pasan de ser unos despreocupados, unos salvajes, como decimos los padres, a ser personas muy responsables que conducen un automóvil, ¿no? O como decía Peter Pan, no sé si habréis visto nunca el mapa del espíritu de una persona, ¿no? Es decir, cuando descubres que las personas tienen un mapa, un espíritu, ¿no? Y que tú también eres eso, y que debes ser solidario, debes tener empatía. O como dice Blade Runner, lo único que puede hacerse es moverse al paso de la vida. Eso es lo que hacen los jóvenes de hoy, conducir un automóvil, descubrir el espíritu, el mapa del espíritu de una persona y moverse al paso de la vida. Muchas gracias. Gracias, Carlas. Interviene a continuación Roberto Laserna, recién llegado de Bolivia. Roberto es economista, planificador regional y urbano
Es doctor por la Universidad de Berkeley, California. Ha sido docente en las universidades de Princeton, el Pacífico, Lima y San Simón, en Cochabamba. Es investigador en el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, en Cochabamba, y preside la Fundación Milenio en La Paz. Ha dado conferencias en universidades como Princeton, Harvard, la Universidad Complutense de Madrid y publicado numerosos artículos en revistas especializadas en todo el mundo y en diversos idiomas. Entre sus publicaciones destacan el primer informe de Derechos Humanos de Bolivia y el primer informe de Desarrollo Humano elaborado a nivel regional en el mundo, dedicado a Cochabamba, que lo hizo en 1995. Destacar también otras obras como Juicios y Prejuicios sobre coca y cocaína, La democracia en el Chenco, Ciudades y pobrezas y la más reciente, La trampa del rentismo. Cuando quieras, Roberto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer especialmente a la Fundación por esta invitación y la oportunidad de participar de este congreso y de compartir con ustedes algunas ideas que nacen de la investigación en un país remoto y ajeno de esta experiencia, la globalización, aparentemente. Lo que voy a tratar de demostrar es que no es tan ajeno. Y quiero otra vez agradecer esta ocasión, ¿no? La verdad es que desde que era Peter Pan, un poco en los términos de Carles, no estaba en un escenario de teatro como este, y no sufría las desventajas que uno de los colegas hizo notar hace un momento, de no poder ver al público. En todo caso, me voy a hacer la ilusión de que esto está lleno y de que ustedes están atentos y no se van a dormir con lo que yo diga. Una de las preguntas que me intrigó, ¿prefieren ahí? ¿Sí? Me dicen que de allá se ve mejor, así que me voy a mover. Sí, está mejor. Decía que una de las preguntas que yo me hice el momento que me llegó la invitación para asistir a este congreso era, bueno, ¿qué es lo que voy a decir desde Bolivia acerca de la globalización y la influencia que tiene la globalización en la familia o el papel de las familias en la globalización? Y empecé diciendo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en Bolivia? ¿Qué es lo que puede interesarle a la gente? Y una de las cosas que me intrigaba explicar era la pregunta de qué es lo que hace que un campesino aymara, que vive en una remota región del altiplano o posiblemente está trabajando y cultivando la tierra en un remoto lugar de las selvas bolivianas, apoye con tanta fuerza el proyecto de retorno indigenista de Evo Morales y que al mismo tiempo bautice a sus hijos como Richard o Barbie. Es un nombre bien común ahora, ¿no? O Riovana, por decir algo, ¿no? Con la R fuerte. ¿Y qué es lo que hace que Richard o Riovana vistan con una polera del Che y cultiven el regatón, por ejemplo, y aspiren a venirse un día a Bérgamo o a Barcelona y en el tiempo se integran fuertemente en el consumo de bienes culturales y en el intercambio de información con la gente que ya está en Bérgamo o que ya está en Barcelona? Entonces es que ahí uno se pone a pensar que hay varias formas de vivir la globalización, que hay varios mecanismos de integración global. En general entendemos la globalización como un proceso de integración de mercados y de armonización de políticas, de integración de los procesos productivos, de los procesos laborales, de los procesos de consumo, que tienen como protagonistas principales a las empresas, pero en un proceso en el que el Estado juega un papel fundamental de articulación, de negociación, de promoción económica,
de justamente lo que decía armonización de políticas. Lo hemos vivido estos días, ¿no es cierto? Esta desesperación de los gobiernos de todos los países de tratar de ponerse de acuerdo y resucitar los mercados y generar otra vez algo de confianza del inversionista, del consumidor, etcétera, para evitar la debacle financiera. Lo hemos visto con mucha nitidez. Quizá ustedes lo han vivido más de cerca, yo lo he visto en CNN y en otras repercusiones, en otros mecanismos, pero conscientes de que eso en algún momento también nos va a llegar, nos va a golpear. Ese proceso de globalización está muy bien estudiado, somos conscientes de él, sabemos más o menos cómo funciona y sabemos que su éxito depende de la cercanía o de la accesibilidad de las economías a los flujos, de la existencia de mercados internos que permiten negociar la integración de los mercados, el caso de Brasil, la China, la India, etcétera, o de la disponibilidad de recursos relevantes para ese proceso. Muchos países quedan fuera de estas tres condiciones básicas para ser parte de la globalización y entonces formarían lo que en algún momento se identificó como los agujeros de la red. Porque claro, la globalización no son la integración total de un mercado con otro, sino sobre todo a través de lazos, de flujos que sitúan partes de las sociedades, partes de las economías en una forma de red. Pero la red está hecha, cierto, de nodos, está hecha de flujos, pero también de agujeros. Y uno tiende a pensar que hay muchos países, muchas sociedades o muchas comunidades que son esos agujeros de la red, que no están formando parte de la red de la globalización. Sin embargo, cuando uno mira, y voy a hablar aquí sí, sobre todo haciendo referencia al caso de Bolivia, cuando uno mira el caso de Bolivia, dice, bueno, aquí está uno de los agujeros de la red, ¿no? Es un país que está lejos, es aislado, tiene muy baja accesibilidad a los mercados, no tiene salida al mar, está en medio de las montañas, no tiene un mercado interno fuerte, no es interesante para las empresas y no tiene recursos relevantes, ¿no? O una gran cantidad de recursos relevantes para esta nueva economía. Sus recursos humanos son mal preparados, hay analfabetos, la educación universitaria llega a muy pocas personas. En fin, uno dice, ¿qué es lo que puede aportar un país como este? Uno llega fácilmente a la conclusión de que ahí tenemos un caso de un país agujero, que forma parte de los agujeros de la red. Sin embargo, uno escarba un poco más y se da cuenta de que en Bolivia vibran con mucha fuerza otros dos mecanismos o procedimientos a través de los cuales las sociedades se integran a la globalización. Hay otros dos modelos de globalización que no son el modelo formal de las empresas de alta tecnología que están intercambiando información, etcétera, pero son dos modelos y mecanismos que sí están funcionando y en los cuales precisamente las familias desempeñan un rol preponderante, un rol fundamental, mucho más importante que las empresas e incluso mucho más importante que los estados. Uno de ellos ya ha sido mencionado y lo que quisiera es simplemente reubicarlo como parte de este proceso, que es el de la migración transnacional, ¿no? El flujo de familias, el flujo de personas, la vinculación que hay entre sociedades a través de la migración. Es cierto que es un mecanismo, creo yo, que vincula estrechamente familias que aparentemente están perdidas en el altiplano o en medio de las selvas, ya sea en Colombia, en Perú, en Ecuador o en Bolivia, ¿no es cierto?, con el núcleo central donde tienen lugar estos procesos económicos. Integran las familias integrando el consumo, intercambiando ideas, remitiendo remesas, ¿cierto? Para que tengan solamente una idea de la magnitud y la importancia, el año pasado se calculó que por remesas habían llegado a América Latina cerca de 22.000 millones de dólares. Esto es aproximadamente 20 veces la cooperación internacional no reembolsable. Entonces, realmente uno tiene que reconocer que hay un impacto que posiblemente sea 20 veces mayor también que este intercambio de cooperación que tiene lugar a través de los estados. También lo ha mencionado esta mañana en la anterior mesa, esa enorme importancia que tiene la migración transnacional en el intercambio de subjetividades, ¿no? El intercambio de dinero por cariño,
de cuidado de los mayores, de los menores, a través de el desgarramiento de familias o la reconstitución de las familias. No lo voy a mencionar también porque esto ha sido brillantemente mencionado, explicado esta mañana. Pero para que tengan una idea de cuál es la relevancia que tiene este tema, en un caso de Bolivia, me puse a investigar y a buscar alguna información en las encuestas más recientes y encontré un dato extraordinariamente interesante. La intención de irse de la gente, cuando se le pregunta, bueno, en los próximos 3 años, fíjense el periodo de tiempo que se plantea en la encuesta, próximos 3 años, ¿tú quisieras irte de Bolivia? Se les pregunta. Y 1/3 de la población adulta dice que sí, que está haciendo planes de irse. Y cuando se desagrega la respuesta de acuerdo a la edad de la población, uno encuentra que entre los jóvenes de 18 a 30 años, esa proporción alcanza casi el 57%. Obviamente no se va a ir el 57%, porque poder viajar depende de muchos factores, pero también sabemos que mientras más gente está en el otro lado, es más fácil también para los jóvenes desplazarse, porque el mecanismo fundamental de circulación de gente, de dinero, de ideas, etcétera, son las familias. Son los lazos familiares, son los lazos de confianza. Las experiencias que se han intentado establecer para que los flujos familiares vayan por las empresas, los estados, etcétera, no funcionan tan eficazmente como las familias. Y es por eso que que comunidades enteras se reconstruyen en lugares, ¿no? Hay barrios enteros de ecuatorianos, barrios enteros de ganeses, barrios enteros de guineanos, de bolivianos, etcétera, donde incluso uno observa más detalladamente, no son bolivianos en general, sino son cochabambinos, o son paceños, o son orureños, y esto ocurre en todas partes, justamente porque el mecanismo de traslado, el mecanismo de flujo, el mecanismo a través de los cuales fluye la información, son las familias. Entonces, por eso insistía, aquí tenemos un modelo de integración global en el cual, que tiene lugar como el otro en el mercado, pero en el que los protagonistas principales no son las empresas ni es el Estado, sino que son las familias. Ahora, una vez que se reconoce la importancia y cuando se reconoce ya la magnitud de este proceso, los Estados tratan de saltar a este proceso, tratan de regularlo y tratan de aprovecharlo para el desarrollo, ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos ahora para tratar de convencer a los migrantes que no consuman el dinero de las remesas, sino que lo inviertan para que aprovechen para el desarrollo, etcétera, ¿no? Sin mucho éxito, por supuesto, porque una cosa es lo que las familias deciden hacer y otra lo que los estados quisieran o quisiéramos que hagan. Entonces, este es un fenómeno de enorme importancia, pero quizás hay otro fenómeno adicional a este, que tiene también gran relevancia, y es lo que yo llamaría la globalización clandestina. Cuando no funciona la integración directa de mercados, de procesos productivos, de diseños y de consumo, cuando no funcionan las familias para los viajes, de todos modos para la gente queda una tercera opción de integración, una tercera opción de formar parte de este nuevo mundo que se les ofrece a los seres humanos de alto consumo, de música, de símbolos, de cultura, etcétera. Y es la globalización clandestina. Y es un proceso que también lo llevan a cabo las familias, también ocurre en los mercados, pero en este caso el Estado actúa en contra de este proceso porque lo ilegaliza y lo clandestiniza. La globalización clandestina, en el caso concreto de Bolivia, me estoy refiriendo al tráfico de drogas, pero tiene que ver también con el tráfico de personas en muchos casos, tiene que ver con el tráfico de armas, tiene que ver con el lavado de dinero y con el contrabando, que son fenómenos que forman parte intrínseca de este fenómeno de la globalización. En el caso de Bolivia, naturalmente, el tema de la droga es más importante que los otros, porque vincula al campesino ese del Chapare que está perdido en medio de la selva cultivando, entre otras cosas, la coca, lo vincula, ¿no es cierto?, con los corredores de bolsa en Nueva York, lo vincula con los diseñadores de modas en Barcelona o en París, lo vincula estrechamente
a estos procesos integrados de generación de valor. En el caso nuestro, hemos podido estimar que cerca del 15% de la población adulta, de la población económicamente activa, está vinculada de una o de otra manera a este tipo de procesos. Ahora, no se trata de un proceso permanente, no se trata de que este 15% sean narcotraficantes profesionales, la mayor parte de ellos entran y salen del mundo de la droga, de este negocio clandestino, de acuerdo a las necesidades o a los desafíos inmediatos que tienen, pero saben que esa es una opción a la cual pueden acceder en cualquier momento. Yo diría entonces, para concluir esta exposición, que la globalización no es un proceso que ocurre en el centro y se disemina hacia el resto del mundo, sino que es un proceso mucho más complejo y lleno de contradicciones, y que ocurre, aunque de maneras muy diversas, en todo el mundo. Si el caso de Bolivia, que es un caso extremo de no integración a este mundo global, podemos ver cómo datos tan dinámicos de integración como el 67% de los jóvenes queriendo salir justamente porque saben que existe esa opción, si no ni siquiera la desearían, o del 15% de la población más pobre directamente vinculada a esta dinámica económica, pues tenemos que reconocer que el proceso de formación de redes, ¿no es cierto?, allá donde aparecen agujeros, en realidad lo que estamos viendo, lo que podemos percibir son flujos clandestinos, flujos negativos o flujos invisibles al ojo formal. Cuando los migrantes se trasladan por razones de trabajo, ¿no es cierto?, lo hacen a través de redes familiares. Cuando los narcotraficantes se vinculan a este mercado, también lo hacen a través de redes familiares. Toda la lógica de la mafia siempre se armó, se consolidó a través de las familias, ¿no es cierto?, familias extensas que generan la confianza que se requiere para establecer estos lazos de intercambio, establecer estos lazos de trabajo. Esta globalización desde abajo que hacen las familias, tanto a través de la migración transnacional como a través del narcotráfico y otros mecanismos ilegales, integra y vincula espacios muy distantes y lo hace en y desde la práctica cotidiana, transformando a las familias en actores centrales de este proceso, convirtiendo a las familias no solamente en mecanismos para el intercambio y el soporte, sino en verdaderos recursos que utiliza la gente y utilizan las personas para poder integrarse a este nuevo mundo. Entonces hay un proceso simultáneo de globalización y de deslocalización que sufren las familias, pero que explica también el nuevo arraigo, esta nueva búsqueda de identidades locales. En gran medida lo que está viviendo Bolivia en este momento como un esfuerzo de recuperar una tradición indígena y una tradición antigua, se explica en gran medida también por la manera en que un gran grupo de personas vive la globalización como una amenaza a sus modos de vida, como una amenaza a sus tradiciones y como una amenaza porque les está obligando a integrarse, pero al mismo tiempo les exige recursos, les exige un sacrificio, les exige recompensar, reconstituir sus familias de una manera a la que no estaban acostumbrados, de una manera para la cual no están suficientemente protegidos. La globalización clandestina, comparada con la migración transnacional, tiene una dimensión más problemática por la naturaleza ilegal y por el papel represor que juega el Estado o los Estados en general frente a ese proceso, pero también influye fuertemente en las prácticas cotidianas de quienes intervienen, de quienes participan en ese proceso. Sobre todo proporcionando los recursos que sustentan una integración de consumo, una integración pasiva mucho más importante. Lo que permite a Richard o a Riovanna o a Barbis, ¿no es cierto?, trabajar en el área rural, trabajar en el campo, pero al mismo tiempo consumir reggaetón y tener un MP3 y comunicarse con su primo en Bérgamo utilizando el celular. En ese sentido, los dos mecanismos de globalización que he mencionado conectan de manera muy directa y especial
los extremos demográficos de este mundo y conectan a los huecos con los nodos, para hablar de la red. Y vuelvo a insistir en este caso, en estos modelos, y en uno tenemos como protagonista a las empresas y como actor regulador al Estado. En este otro caso tenemos a las familias, llevando desde abajo, impulsando desde abajo, invirtiendo sus propios recursos, sus sacrificios, su desgarramiento subjetivo y psicológico para formar parte de este proceso de globalización. Mencionar estos procesos como parte de un mismo fenómeno me parece que nos debería ayudar a pensar de otra manera los deberes y las funciones y las obligaciones que podemos tener quienes estamos más integrados, quienes tenemos mayor acceso al poder, quienes tenemos mayor influencia con los mecanismos de poder, para prestar atención no solamente a los elementos negativos o riesgosos de estos procesos de integración, sino también para tratar de entenderlos de una manera más integrada y más eficaz en el momento de hacer las políticas. Creo que las familias en ese caso, y por eso me parecía importante el tema de este Congreso, las familias no solamente sufren la globalización, sino que son actoras fundamentales de este proceso de integración global y merecen una mayor atención, una atención no solamente intelectual como la que le estamos prestando en este Congreso, sino quizás una mayor atención en términos de políticas y en términos de apreciación del valor que ellas están aportando. Y yo quisiera concluir esta rápida presentación agradeciéndoles su atención y pidiéndoles tratar de entender estos procesos no solamente como algo que nos está amenazando los modos de vida, sino en gran medida que nos está planteando el desafío, como decía hace un momento, y voy a utilizar la metáfora que él utilizó, nos está obligando a tratar de ser celestinos en un proceso de interculturalidad y de interacción cultural que sin duda del cual vamos a resultar beneficiados todos a la larga más rápidamente de lo que hemos pensado. Muchas gracias. Bueno, como faltó una de las ponentes, disponemos de un tiempo quizá un poquito más amplio para preguntas. Si ustedes tienen interés, pueden seguir formulando preguntas. Y yo voy a empezar por unas que me han traído a la mesa. Te hago todas primero y luego. En concreto para el profesor Carlas. A ver, una de ellas es, que a mí también me vendrá bien, ¿a qué denominas ritos de holoxección? Buena pregunta. La holosección es no sé si hay aquí amantes de la serie Star Trek de ciencia ficción, que en la televisión catalana se proyecta hace tiempo, pero creo que aquí hace tiempo que no se proyecta. La holosección en esta serie televisiva, un clásico, es una sala de la nave espacial donde se producen juegos de realidad virtual. Es como la sala de diversión, el lugar donde van los tripulantes de la nave, de la Enterprise, a divertirse. Pero se divierten viajando a a espacios pasados y futuros, pero de un modo artificial, mediante hologramas, ¿no? Mediante un sistema, digamos, que hoy denominaríamos de realidad virtual. Por eso se llama holosección, viene de la holografía, ¿no? Que es la creación de imágenes matemáticas que parecen reales. Sin embargo, a veces esta artificialidad a veces acaba siendo real, se acaba confundiendo lo virtual y lo real, y los individuos de la serie se sienten atrapados en ese mundo del que no pueden salir. Cuando lo aplico a la juventud actual, me estoy refiriendo a esos espacios-tiempos que pueden ser una rave, pongamos por caso, una fiesta de música electrónica que dura todo un fin de semana, más o menos clandestina, donde se pierde la noción del espacio y del tiempo, pero también puede ser un momento de navegación
por Internet, un encuentro donde durante muchas horas un joven se siente atrapado por un juego, por un contacto, por algo en lo que está interactuando. Es decir, hay un rito porque hay una pérdida del espacio y del tiempo, pero al final no tiene por qué haber necesariamente una nueva identidad, sino que al final de ese rito, por ejemplo, el viajar de Erasmus durante 3 meses a otro país, a otro lugar, al joven le da la impresión de que se ha hecho adulto, de que se ha hecho autónomo, de que se ha hecho responsable, de que ya puede valerse por sí mismo, pero cuando se acaba la casa de locos de la época de Erasmus, vuelve a la casa de los padres y los padres le reciben con los brazos abiertos, pero a veces le tratan igual que le trataban antes. Sin embargo, creo que en la pregunta hay otro matiz interesante y es que Sí, si quieres. ¿Lo quieres hacer tú? En esta segunda parte de la pregunta nos dicen: nos has descrito una adolescencia burguesa y universitaria, pero hay otra de madres adolescentes, de chicos y chicas que salen del sistema educativo con 14 años, de trabajadores en paro, sin cualificación. ¿Cómo ayudarles a integrarse en un mundo adulto? Muy bien, digamos, mi pretensión es que también en este modelo la precarización se incluye. Es decir, el modelo de Blade Runner es precisamente el de la precarización. Una de las características de los replicantes es que son esclavos, es que trabajan en condiciones muy, muy duras, sin derechos laborales, digamos, tienen mucha información, pero no tienen poder, como le sucede a muchos jóvenes actuales. Y eso se aplica no solo a las élites universitarias, aunque hoy en día a la universidad no llegan solo los burgueses, sino que llega todo el mundo, no, pero llega mucha gente, sino que se aplica a toda la juventud. Por ejemplo, en la última ponencia nos hablaban de los procesos migratorios transnacionales. Estos jóvenes migrantes son los que más usan las nuevas tecnologías. Lo sé porque estoy trabajando con ellos ahora en Barcelona, con jóvenes de origen latinoamericano que, pese a que tienen trabajos precarios, a veces sin seguridad, a veces mal pagados y viven en condiciones no siempre positivas, digamos, lo que más utilizan a veces su tabla de salvación es el móvil o el chat o ese cibercafé al que pueden acudir y de repente, aunque estén en Barcelona, contactar con Cochabamba o con Quito o con otros lugares donde hay amigos y amigas suyos a los que persiguen, ¿no? Es decir, creo que no deberíamos caer obviamente no debemos olvidar que las nuevas tecnologías crean brechas, diferencias sociales importantes. Es el alfabetismo del siglo XXI, digamos, la brecha del siglo XIX fue la alfabetización. En el siglo XXI será el acceso, el uso de las nuevas tecnologías. Pero, en mi opinión, la barrera no es estrictamente de clase social, sino que hay otros muchos factores que intervienen en ello. Gracias. Hay una segunda pregunta, que es: ¿cómo se puede sacar a un adulto que viva en el mundo de Peter Pan, sacarlo y llevarlo al mundo real? Porque dice la persona que ha formulado la pregunta que hoy día, hay muchas personas en mundos de adolescente cuando deberían tener responsabilidades de adulto. Pues sí, buena pregunta. Algún psiquiatra debería inventarse un sistema de readaptación. En realidad se vive muy bien en ese mundo cuando no tienes que preocuparte por cómo se mantiene, ¿no? Cuando te preocupas por cómo se mantiene, ya la crisis es más complicada, ¿no? Pero se vive realmente bien, aunque siempre hay la preocupación de que no puede durar toda la vida, de que algún momento se acabará, ¿no? Pero mientras en realidad es hacer de la necesidad virtud, ¿no? A veces muchos jóvenes no querrían estar en ese mundo, querrían tener una vivienda, un trabajo, una familia propia, pero no les queda otra porque no pueden, entonces deben buscarse pues ese subterfugio, como puede ser la propia habitación de la que en otro congreso de la FAD me referí, construir
esa propia habitación, que es un mundo un país de nunca jamás muy cercano y muy pequeñito, ¿no? O vivir en ese artificio de ir pasando los tiempos. En el fondo, yo creo que se debe provocar la interacción y se debe provocar no el final del país de nunca jamás, sino la interacción. Digamos, debemos buscar celestinas que unan el país de nunca jamás, que hagan que nuestra vida social tenga un poco más de algo divertido, exótico y diferente, y que en cambio el país de nunca jamás de nuestros adolescentes sea más realista, y eso solo se puede hacer dándoles responsabilidades desde pequeños, ¿no? Corriendo el riesgo de que ellos se equivoquen, ¿no? Lo que no siempre los padres estamos dispuestos a hacer. Bueno, pues para terminar, alguien, y yo lo comparto, te da la enhorabuena por tu ponencia y te pregunta que si podrías decir algo respecto a que si un modelo u otro de relación juvenil con las nuevas tecnologías no tendrá que ver con un mundo de nuevas desigualdades sociales de algún tipo. Sin duda, esa es una posibilidad, la desigualdad a través de la nueva tecnología. Y eso, yo creo que la escuela debe hacer una gran reflexión sobre cómo adaptarse a ese mundo precisamente para luchar contra la desigualdad. No impedirla, porque la desigualdad es inevitable en cierta manera, pero la escuela pública obligatoria fue en el siglo XIX y XX uno de los instrumentos de los estados modernos para amortiguar la desigualdad y como mínimo para dar la igualdad de oportunidades. Y si en el siglo XXI va a seguir siendo así, debemos conseguir que la escuela se modernice, ¿no? Vaya más allá. Y no se trata de poner ordenadores en las aulas, como a menudo se tiende a pensar, ¿no? Sino que se trata de introducir ese mundo en la educación. Por ejemplo, de educar en las normas de comportamiento en el uso de los nuevos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, que impidan, como ayer me pasó en el tren de Barcelona hacia aquí, que un adulto que 2 horas y media del viaje estuvo hablando con el móvil fortísimo, ¿no? Y estaba molestando a toda la sala, ¿no? Eso, claro, ¿dónde se aprende? ¿Cuándo hablamos a que las nuevas tecnologías, su uso y abuso requiere unas normas de convivencia que si no aprendemos entre todos, pues van a acabar generando muchos problemas, ¿no? Muchas gracias. Roberto, te preguntan que si no crees que una buena parte del conflicto interno político boliviano tiene que ver con la afirmación de lo local por parte de una sociedad boliviana que a la vez está siendo influenciada por la globalización que llega a todos a la vez. No, es indudable que es así. Si no lo he dicho claramente, es por el desorden del tiempo, la luz, el jet lag, etcétera, ¿no? Pero es indudable que no solamente en el caso boliviano, sino en varios otros movimientos de afirmación de identidad local que recurren especialmente a símbolos étnicos y a la reinvención de la tradición, ¿no es cierto?, tienen que ver con esta percepción de la globalización como una amenaza, ¿no? Entonces, y es sin duda también un proceso contradictorio, porque gran parte de esa afirmación de lo local está buscando mejorar las condiciones de acceso y de integración y de globalización, aunque no lo hagan necesariamente explícito. Es muy curioso, por ejemplo, como el propio presidente Evo Morales, ¿no es cierto?, que todo el tiempo recurre a la idea de que hay que recuperar la tradición, etcétera, cuando se le dice, bueno, cuando habla de cuál es su modelo de sociedad hacia el futuro, se refiere a Suiza. Entonces, uno dice, algo raro está ocurriendo aquí y este manejo contradictorio de símbolos nos ayuda a explicar precisamente que el tema de la globalización y el tema de la afirmación cultural son llenos de contradicciones, ¿no? Que no hay modelos lineales, modelos nítidos y claros, ¿no? Pero sin duda la pregunta, que es una afirmación, la comparto totalmente, ¿no? Un poco de complemento, te preguntan también que si no opinas que la globalización
no llegará a triunfar, o sea, no triunfará en países que promocionan tanto sus raíces como Bolivia. Es negativo afirmativo, que si allí la globalización no va a arraigar por ser un país de fuertes raíces. Bueno, es que yo creo que la globalización no es un proyecto político que vaya a triunfar o que vaya a fracasar. La globalización es un fenómeno que está ocurriendo, que nos está integrando, y lo que he tratado de mostrar en esta ponencia es que nos está integrando, querramos o no querramos, que incluso los mecanismos que aparentemente son de resistencia a ese proceso terminan generando una dinámica de integración mayor. En ese sentido, el solo hecho de que exista ese proceso político en Bolivia, un proceso de recuperación de tradiciones, etcétera, nos está hablando ya de la vigencia de la globalización y del grado de integración que tiene este proceso de globalización. De modo que creo que las dos preguntas no son del todo contrapuestas, sino que de alguna manera se integran también de la manera contradictoria que se integra la globalización. Lo que he querido mostrar justamente es que incluso en las comunidades más alejadas de Bolivia, las que están vinculadas al fondo, a la base de este proceso de recuperación indigenista, ¿no es cierto? Y en ellas también vive con mucha fuerza esta aspiración de ser parte del mundo global, ¿no? Por eso yo empecé, y ustedes van a poder leer la ponencia con más detalle, contando el caso de estas familias, ¿no? De campesinos que en su generación eran bautizados de acuerdo al santoral católico, entonces se llamaban Nepomuceno o María de las Glorias, pues, dependiendo del santo de su devoción, de la devoción del padre, y ellos bautizaron a sus hijos con nombres que aspiran a integrarlos a este mundo global. Por eso se llama Richard, por eso se llama Barbie, por eso se llama, yo conocí a un Ryan O'Neill Chumacero, por ejemplo, ¿no? Que son muy comunes, y cuando daba clases lo primero que hacía era tomar nota de los nombres de los alumnos, y año a año iba viendo cómo aumentaba el número la proporción de alumnos que tenían nombres extranjeros, ¿no? En el último año que di, pues ya dejé la universidad hace un par de años, cerca del 60% de los nombres no eran de raíz boliviana. Y cuando digo boliviana es raíz indígena y raíz española, no era ni una de las dos, era más inglesa, en algunas épocas más rusas, hay un montón de Vladimires, de Stalins y cosas así, como en el Ecuador, ¿no? Y seguramente en esta época vamos a encontrar nuevos nombres, ¿no? Hay Osamas, hay Muhameds, y dentro de poco habrá Obamas, ¿no? Así que es parte de este deseo de integrarse que tienen hasta las familias más alejadas, ¿no? Finalmente, ¿podrías explicarnos o qué opinas tú si globalización e indigenismo no pueden ser dos polos opuestos de una contradicción? Son dos polos de una contradicción. ¿Cuán opuestos son? No lo sé, ¿no? Es decir, yo no los veo como opuestos, como que son alternativos y excluyentes, sino realmente que forman parte de la misma contradicción. Y creo que una gran parte de la emergencia de estas identidades locales, de estas identidades étnicas, bueno, esto ya lo dijo un compatriota suyo, Castells, ¿no? En la era de la información, mostró como gran parte de estos movimientos que buscan recuperar el poder social a través de la afirmación de una identidad local, en el fondo están respondiendo y están generando respuestas hacia la integración global, pero que no la detienen, sino que simplemente redefinen la forma de integrarse, reconstruyen los mecanismos de la integración global, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. Hemos terminado la mesa. Gracias a Carlas, a Roberto y a todos ustedes por haber permanecido escuchándonos, aun con este problema de la luz que dice Roberto, es que no les vemos a ustedes, o sea, es como un anfiteatro enorme, pero no. Muchas gracias.